cambiando destinos, cambiando los patrones, se cambia la economía, se cambia el destino. Tú tienes, el único que tiene poder sobre ti, ahora es tu decisión. El Señor te ha dado ese maravilloso poder. Vivimos en un mundo de dualidad, arriba, abajo, luz, oscuridad, caliente, frío, dentro, fuera, deprisa, despacio, derecha, izquierda. Estos no son sino unos pocos ejemplos de los miles de polos opuestos para existir. Un polo debe de existir también el otro. ¿Es posible que haya una derecha sin una izquierda? Ni por casualidad. Qué bueno que nosotros vivimos dentro de nuestro ser una dualidad también. Cuando el hombre y la mujer comieron del árbol de la sabiduría, de la ciencia del bien y del mal, empezaron a entender muchas cosas. Claro, a veces elegimos mal con irresponsabilidad, o sea, actuamos mal en base a lo que nos acontece, a los acontecimientos, a las decisiones, pero esto es porque tenemos la dualidad, el bien y el mal. Podemos decidir bien o podemos decidir mal. Por consiguiente, al igual que hay leyes externas, hay leyes del dinero. Debe haber leyes internas también. Existen leyes internas. Entre las primeras leyes internas, por ejemplo, yo le llamaría una ley neutra, la ley de la responsabilidad. Yo soy responsable de las cosas que me acontezcan, por las decisiones que hice ayer, en el pasado. Pero en base al dinero, entre las primeras hay cosas como las técnicas empresariales, la administración financiera, las estrategias de inversión, son todos asuntos esenciales. Pero el juego interior es todavía más importante. Una analogía sería un carpintero y sus herramientas. Tener herramientas buenas, de buena calidad, resulta imprescindible. Pero ser un carpintero de primera, que las utilice magistralmente, es aún más importante. De nada sirven todas las herramientas si no hay una persona capacitada. Un carpintero de primera que utilice la herramienta. Bueno, de la misma manera, ¿verdad? Así podemos tener el mejor torno. No puede salir la mejor figura de barro a menos que el artesano sea bueno. Yo decía, ¿verdad? Estoy leyendo un libro acerca de los patrones. T. Hecker. Tengo un dicho: no basta con estar en el lugar adecuado, en el momento justo. Tienes que ser la persona adecuada, en el momento adecuado, en el momento justo. Yo soy la persona indicada, en el momento indicado, en el lugar, en el momento y en el lugar indicado. Muchas personas están en el momento equivocado o en el lugar equivocado. Ahora tú entiendes de esta manera. Así pues, ¿quién eres tú? ¿Cómo piensas? ¿Cuáles son tus creencias? ¿Cuáles son tus hábitos, tus rasgos, tu carácter? ¿Cómo te sientes realmente con respecto a ti mismo, a tu economía? ¿Qué grado de confianza tienes en ti mismo? Una cosa es que conozco a muchas personas sinceras que creen en Dios, pero ellas no creen que Dios cree en ellas. Y ellas no creen en ellas mismas. Tienen una inseguridad por ellas mismas. Cuando yo entendí esto, y quiero decirte que yo me incluía entre esas personas, yo creía profundamente en Dios, pero no creía en mí. Cuando entendí que Dios apostaba por Benjamín Olmos, entendí que si Dios cree en mí, no tengo derecho a no creer en mí. ¿Qué grado de confianza tienes en ti mismo? ¿Cómo te relacionas con los demás? ¿Cuánto confías en los demás? ¿Sientes verdaderamente que mereces la riqueza? ¿Cuál es tu actitud para actuar a pesar del miedo, a pesar de la preocupación, a pesar de las circunstancias, a pesar de tu apariencia, a pesar de los inconvenientes, a pesar de las molestias? ¿Eres capaz de actuar cuando no estás de humor? Porque muchas personas cuando están de buenas pueden actuar bien, pero cuando están de malas no actúan bien. El hecho es que tu carácter, tu ser,
Tu forma de ser, escucha bien, es esto que es muy importante. El hecho es que tu carácter, tu forma de pensar y tus creencias constituyen una parte fundamental de lo que determinamos el nivel de tu prosperidad y lo que te pasa. Hemos estado hablando acerca de los patrones, de cómo son los patrones repetitivos, pero las circunstancias no determinan quién eres. Tú eres el que debes determinar quién eres. Decía uno de mis autores favoritos, Stuart Smith, lo expresa de la siguiente manera: la clave del éxito es elevar tu propia energía. Cuando lo hagas, atraerás a la gente hacia ti de forma natural. Y cuando se pongan a tiro, pásales la factura, entonces sí puedes cobrarles. Sabes que muchas personas esperan estar inspirados para cantar, esperan estar inspirados para orar, esperan tener hambre para comer, esperan sentir algo para actuar. Yo quiero decirte, he experimentado esto. Aun cuando no he tenido hambre y tengo la necesidad de comer, como. Cuando no tengo ganas de levantarme, porque pues tal vez amanecí desganado, me levanto. Cuando no quiero hacer algo, lo hago. No espero que la inspiración venga. Empiezo a actuar y la inspiración viene después. Principio de riqueza. Tus ingresos pueden crecer únicamente hasta donde tú crezcas. Hablemos ahora de los patrones del dinero. ¿Por qué es importante el patrón, tu patrón del dinero? ¿Has oído hablar de personas que se han colapsado económicamente? Te voy a explicar de nuevo qué son los patrones. Si tú vas a la tortillería, tú ves que la mayoría de tortillerías tienen su máquina para hacer tortillas. Y si tú le dices, por favor, deme un kilo o 10 kilos de tortilla chalupera, me tiene usted que esperar porque tengo muchos pedidos y ahorita el molde, el patrón está puesto, ¿verdad?, para poder sacar tu tortilla mediana o grande, no para tortilla pequeña. Sabes que muchas personas tienen puesto dentro de ellos el patrón de las cosas pequeñas. Solo pueden hacer cosas pequeñas y no pueden hacer cosas grandes. Otras personas tienen el patrón para hacer cosas grandes, pero no pueden solucionar cosas pequeñas. Por ejemplo, pueden ser los directores y los gerentes en el banco, pero no pueden decidir arreglar la llave de su casa, la llave donde está escurriendo una gota de agua que se está escapando. Son cosas pequeñas. Se les olvida apagar la luz porque son cosas pequeñas. Sin embargo, ellos solucionan muchos problemas en el banco. Cuando yo te estoy diciendo acerca del patrón, es que tú puedes ser tan flexible como tú quieras. Vamos a hablar del dinero. ¿Te has dado cuenta que hay gente que tiene mucho dinero y después lo pierde? O que tienen excelentes oportunidades y empiezan bien, pero después las aprovechan y terminan hundiéndose. Ahora, ya sabes la verdadera causa. Visto desde afuera, puede parecer mala suerte, una coyuntura económica negativa, un socio pésimo, lo que sea. Sin embargo, por dentro es otro el asunto. En el interior es la semilla, en el interior son las raíces, en el interior es algo que sucede internamente. Por eso, si entrares en contacto con cantidad de dinero importante, sin estar mentalmente preparado para ello, lo más probable es que la riqueza te dure poco y que finalmente terminarás perdiéndola. Le agradezco a Dios porque Él nos da poder para hacer la riqueza, hablando de la economía y hablando de las riquezas maravillosas y eternas. El Señor dice que Él nos iba a dar riquezas duraderas, permanentes y eternas. Ahora, de poco sirve que tú tengas, porque conozco a muchas personas, tuve la oportunidad en el norte del país de conocer a una mujer que andaba ofreciendo sus servicios para limpiar casas. Me dice una persona, esta señora era millonaria, tenía millones de dólares, tenía tanto dinero abajo de su cama que la verdad era increíble porque su esposo era traficante de droga. Cuando prohibieron la siembra, cuando tomaron, ¿verdad?, a su esposo preso, ella quedó completamente en bancarrota. Es lo que le pasa a muchas personas.
La inmensa mayoría de la gente sencillamente no posee la capacidad interna necesaria para crear y conservar grandes sumas de dinero, ni para afrontar el mayor número de retos que acompaña siempre el hecho de tener más dinero y más éxito. ¿Sabían ustedes que en la depresión en los Estados Unidos, cuando cayó el dólar hace aproximadamente 70 años, muchas personas se tiraron de los edificios para matarse, otras personas se dieron un tiro en la cabeza porque de pronto tenían mucho dinero, pero de noche a la mañana cayó la banca y la caída precipitosa hizo que ellos quedaran en bancarrota? ¿Estás preparado para tener mucho dinero y tener poco? El tener contentamiento es otra cosa que voy a hablar en estos días de eso. Sé estar contento con lo poco y sé estar contento con lo mucho, pero si se me entrega mucho, yo tengo la responsabilidad que si se me entregan 2 talentos, mínimo necesito regresar 4 talentos o 10 talentos. O sea, en lugar de disminuir, necesito multiplicar. Esa amiga, esos amigos míos, es la principal razón por la que no tienen más dinero, esas personas que tienen y no tienen. Un ejemplo perfecto son la gente que gana la lotería. Las investigaciones han demostrado una y otra vez que independientemente del tamaño de su riqueza, de sus ganancias, la mayoría de estas personas que ganan la lotería, al final acaban volviéndose a su estado económico. Aquí entre nos, conozco a personas que después se quedan hasta peor. ¿Sabes por qué? Porque lo más difícil, lo más duro, es tener y después no tener. Si nunca has tenido, tú no sabes a qué sabe un jamón serrano, por ejemplo, y ni te interesa. Tú no sabes a qué sabe un vino, un buen vino, de lo cual, ¿verdad?, cuesta una botella a veces 14,000 pesos y ni te interesa. Pero una vez que tú has tenido un estatus económico y que has viajado, que has probado un buen vino, una buena carne, etcétera, ya no te conformas con menos. Y yo te quiero dar un secreto: no te conformes, Aquí entre nos, no te conformes. Si tienes, anhela tener siempre. Si tienes, anhela tener más. El original, las cosas que se hacen, las cosas que se dicen. Un ejemplo perfecto, como te decía, por otro lado, a los millonarios que se han hecho por sí mismos les sucede justo lo contrario. Fíjate que cuando pierden su dinero, generalmente lo recuperan.